calidad y CSR en ID Logistics y soy socia activa de Sameco. Bienvenidos a este encuentro de charlas abiertas en esta temática de eficiencia energética. En el caso de hoy vamos a estar conversando acerca de medidas de ahorro energético en un caso de éxito de Shellite. Algunas reglas para sacarle bien el jugo a esta reunión. Les pedimos por favor que silencien los micrófonos y para optimizar la conexión de internet apaguemos durante la presentación las cámaras también. Sobre el final vamos a estar abriendo un espacio para preguntas y respuestas, pero si gustan también pueden ir dejando en el chat las preguntas a medida que les vayan surgiendo. Sobre el final de la presentación las vamos a estar leyendo para poder contestarlas. Este también se supone que sea un espacio de networking, entonces la idea es que compartamos en el chat nuestro nombre y apellido y los que quieran también su link a LinkedIn para que después podamos seguir conectados en esa vía. Les cuento que estas sesiones van a estar siendo grabadas. Ahí, Juan, aprovecho y te pido que arranquemos. Si no arrancamos la grabación, que arranquémosla, para que después la podamos consultar cuando querramos en YouTube. ¿Sí? Todo esto lo vamos a estar compartiendo también en las redes de Sameco. Por otro lado, ¿qué más tengo para contarles? Bueno, por supuesto, la difusión de esta actividad está absolutamente permitida. Pueden sacar fotos, tomar fotos y difundirla en sus redes sociales. Lo que sí les pedimos es que por favor no olviden de arrobar a Sameco cuando lo hagan. Sin más por mi parte, lo dejo a Fran para que continúe con esta actividad. Fran, the floor is yours. Gracias, Caro. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco su tiempo por conectarse y porque, bueno, nos aparte un momento de su día. Bueno, al principio, básicamente vamos a presentar un caso de éxito que es el de Shelit. Con nosotros está Gerardo, que nos va a poder comentar un poco sobre lo que es la empresa, qué fines persigue y, bueno, qué rol cumple él dentro de la empresa. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Mosiulski, soy CEO de Productos de Shelit, es la empresa que produce y comercializa ropa interior masculina principalmente y como negocio nuevo y en crecimiento, ropa femenina. Dentro de lo que es la ropa interior masculina, incluimos camisetas, underwear, pijamas, medias y t-shirts. La empresa tiene más de 60 años de trayectoria, tiene una red importante de clientes y de cadena comercial de locales exclusivos, ya tiene alrededor de 80 franquicias exclusivas en Argentina, produce la mayoría de lo que comercializa e importa una porción de lo que no se puede hacer o de lo que resulta ineficiente. Dentro de lo que es la mejora continua y buscando bajar costos para estar competitivos frente a lo que puede ser una competencia no solo nacional, sino internacional, es que buscamos distintas alternativas de ir bajando costos y subiendo eficiencia de producción. En este sentido, una de las cosas que hemos ido viendo es el costo y la incidencia de la energía en la producción de plantas que son máquino-intensivas. Nosotros tenemos dos divisiones en ese aspecto. Tenemos una que es mano de obra intensiva, que es la confección, donde hay una persona en cada máquina de confección, y otra parte que es máquina intensiva, en donde son varias máquinas de tejeduría simples o de tejeduría de medias que maneja un solo operario. En ese tipo de planta, en donde hay mucha maquinaria y mucho consumo de energía,
y entonces nos vimos interesados en evaluar cómo bajar costos. Dentro de esta idea y dentro de este análisis surgió la posibilidad de tener paneles solares para generar nuestra propia energía. Bueno, hemos investigado y por referencias nos recomendaron a la gente con la que estamos trabajando. Implementamos la instalación de paneles en todos los techos, logrando hoy producir entre 20 y 30% de la energía que nosotros consumimos. En ese sentido, hay que tener en cuenta, como en toda inversión, el tiempo de recupero de la inversión, pero a nosotros nos interesó mucho más el conseguir una baja de costo real, porque es lo que realmente nos iba a poner competitivos. Con lo cual, bueno, hoy estamos todavía en el camino de finalizar el último tramo, pero ya estamos logrando ahorros interesantes. Nos falta algo que en este mes de diciembre seguramente va a estar terminado, que es la posibilidad de inyectar y vender energía en la red. Bueno, en principio eso es el resumen de lo que estamos haciendo. Estamos incorporando nuevas máquinas, con lo cual la idea es seguir creciendo y bueno, y evaluar permanentemente la mejora continua, ¿no? Así que este es un poquito el resumen y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Gerardo, yo ahí te pregunto, o sea, algo que veníamos charlando, Sí. es si la eficiencia energética, Shelit, entendemos que es una pyme, y si vos crees que la eficiencia energética es para cualquier empresa, independientemente, porque muchas veces se piensa que la eficiencia energética es para multinacionales. Entonces, ¿cómo encararon ustedes el proceso siendo una pyme? No, yo creo que el proceso de la eficiencia energética es para todo tipo de empresa, emprendimiento. Simplemente hay que hacer un análisis de lo que realmente vamos a ahorrar o a bajar de costo o a mejorar y evaluarlo versus la inversión y luego se definirá la inversión posible en cada caso, pero me parece que es para todo tipo de empresa, especialmente lo que es panel solar. Yo veo ahora, desde que puse los paneles, estoy más atento y veo en la calle, en las rutas, en distintos lugares, veo paneles en lugares pequeños, paneles en lugares grandes, en empresas importantes y en empresas pequeñas. Lo que sí entiendo que en lo que es la tecnología, lo único que aún no es eficiente, que por supuesto no lo hemos hecho nosotros, por asesoramiento de la gente que nos ayudó, es instalar baterías para poder usar nuestra energía en la noche, en el turno noche. Porque aún las baterías tienen un costo demasiado alto. Esto es lo que aprendí, lo que entiendo. Pero es algo que en el futuro seguramente va a cambiar. Así que estamos muy conformes por ahora con este tema. Bien, muchas gracias. Ahí, bueno, no sé, Fran, si vos querés, iba a presentar Evelyn, si querés presentar y que te vaya. Muchas gracias, Gerardo. No, por favor, un gusto. Gracias. Sí, ahí le hacemos la palabra a Evelyn para que nos cuente un poco sobre
todo lo que fue esta transición de parte de Shelit en la implementación de paneles solares para autogenerarse su propia energía. Así que nada, ahí va a presentar Evelyn. Ahí el micrófono creo que está apagado. No se escucha bien. Ahí está. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Sí. sí. Bueno, genial. Bueno, Gerardo me ganó de mano en algunas cosas para contar, pero me ahorró trabajo, así que voy a sumarme a algunas de las cosas que él comentó. Primero, a ver, no, por ahí vemos, estamos viendo, esperen un segundito, por favor. Que si no, estoy mostrando lo que va a ver después Fran, y tampoco queremos eso. Un minuto. Ahora sí. Bueno, yo voy a contar un poco de qué se tratan los proyectos de generación distribuida, primero a nivel general, un poco el panorama que hay en Argentina y en el mundo sobre la generación distribuida, y después me voy a sumar algunas cositas vinculadas con el proyecto que hicimos en Shelit. Por empezar, capaz muchos de ustedes saben lo que es, pero por las dudas a veces vale la pena como repasar un poco a qué llamamos como generación distribuida, ¿no? Habitualmente, y en particular en la Argentina, llamamos a la generación distribuida a los proyectos que generan energía renovable en el lugar donde se consume o cerca de donde se consume. Esto se contrapone, por ejemplo, con los proyectos que son más conocidos, que son grandes proyectos de generación eólica o solar, que son proyectos que nosotros llamamos a veces utility scale, que son proyectos de gran envergadura, cuyo objetivo es generar energía para inyectar a la red y se transporta y distribuye hacia, bueno, los distintos, o sea, hacia las distintas partes del país. En cambio, la generación distribuida es la generación en el lugar o cercano al lugar del punto de consumo. Por definición, es de energía renovable, es la generación de energía renovable, pero habitualmente es solar. En lo que es generación distribuida, a nivel mundial, más del 90% de los proyectos de generación distribuida son solares, y eso se replica también en la región y en el país. En el país el 100% o 99% de los proyectos de generación distribuida son de energía solar fotovoltaica. La razón de esto tiene que ver con las características propias de la generación solar fotovoltaica, y es que, por empezar, es modular. Eso nos permite hacer proyectos chicos y de a poco ir sumando paneles e ir agrandando el proyecto. En cambio, por ejemplo, la energía eólica, una torre, un aerogenerador, solamente estamos hablando capaz de 3, 4 megas o 5 megas. Entonces, si uno quiere hacer un proyecto más chico, la única alternativa y la mejor alternativa es un proyecto de energía solar fotovoltaica, por esta modularidad que tiene. Y además, bueno, otra de las ventajas que tiene frente a la energía eólica es que prácticamente no se requiere mantenimiento para estos sistemas, ¿no? En cambio, bueno, la energía eólica, los aerogeneradores, por sus características de movimientos de tipo mecánicos, bueno, puede requerir algún mantenimiento mucho más complejo. En el caso de los parques grandes, bueno, se justifica por la escala, pero bueno, la verdad es que no son utilizados a escala pequeña o mediana la energía eólica. Entonces, por definición también la generación distribuida se refiere a proyectos que son pequeños o medianos. A ver, es difícil definir la escala pequeña, mediana, pero podríamos decir que en generación distribuida tal vez son proyectos de hasta 5 megas más o menos.
digo, en cada país puede haber una escala distinta, pero más o menos se puede considerar eso, y bueno, proyectos de 50 megas no van a ser de generación distribuida. Y después, bueno, en función del tipo de usuario que instale un proyecto de generación distribuida, puede ser proyectos residenciales, o sea, casas, hogares que instalen paneles solares en sus techos para la generación de energía renovable, proyectos industriales o comerciales, o también a veces se pueden considerar proyectos pequeños o medianos de generación que se instalan para abastecer pequeños pueblos o ciudades, y ahí, bueno, estamos hablando de generación cercano al punto de consumo y no en el punto de consumo, como sucede, por ejemplo, cuando instalamos paneles solares en una empresa o una casa, que es generación exactamente en el punto de consumo. Lo más habitual hoy en día en la generación distribuida son este tipo de proyectos, los proyectos residenciales y comerciales e industriales. Las instalaciones suelen hacerse con objetivo de autoconsumo, o sea, para abastecer el consumo de la planta o de los hogares, con eventual inyección a la red. O sea, que si sobra la energía eléctrica, se vuelca a la red. Eso es lo que es habitual. Después lo voy a comentar un poco con más detalle cuando cuente la normativa. Y la realidad es que hay una tendencia hacia la descentralización. Como yo les decía antes, la generación de tipo utility scale con grandes proyectos es generación centralizada, son grandes parques que se van focalizando en distintos puntos. Y a través de la red de transporte y de distribución llegan a los hogares y a las pero la realidad es que por diversas razones se está viendo como una transición hacia la descentralización de la generación. Esto que decimos, bueno, la descentralización implica justamente la instalación de proyectos de generación distribuida más pequeños o medianos, y de esa forma, bueno, hay varias ventajas, y una de las ventajas que tiene es que se desconcentra el sistema de transporte de energía eléctrica, ¿no? Hoy en día en Argentina, de hecho, hay un gran problema vinculado con la capacidad de transporte de energía eléctrica, lo que complica pensar en la instalación de nuevos parques grandes de generación de energía renovable. Por tanto, la generación distribuida tiene una oportunidad en este sentido, ¿no? Porque no se topa con este problema. En Argentina tenemos la Ley Nacional de Generación Distribuida, que es la ley 27424, es una ley nacional con aplicación provincial. O sea, las provincias, para que se aplique esta ley, tienen que adherir y reglamentar esta ley, ¿sí? Esto fue promulgado en 2017 y a partir de 2019 se empezó a implementar este régimen de generación distribuida. Hoy hay 20 provincias adheridas, o sea que prácticamente en todo el país está esta Ley Nacional de Generación Distribuida. La ventaja de esta ley fue que, digamos, la principal ventaja es que permite y habilita la instalación de este tipo de proyectos de sistema de generación distribuida y permite la inyección a la red del sobrante y una remuneración por ello. O sea, los usuarios que instalen un sistema de generación distribuida y les sobre energía van a poder inyectar a la red y recibir una remuneración por ello. Y lo que está bueno de tener una norma completa y clara es que hay requerimientos y pasos que dan certidumbre a los usuarios para avanzar en este tipo de proyectos, ¿sí? Hay normas técnicas, hay pasos a seguir para hacer las instalaciones, hay toda una serie de cuestiones que al estar reglamentados da seguridad al usuario, da seguridad a la distribuidora y bueno, en realidad a toda la comunidad, porque a estar fijado incluso las tarifas que van a recibir en caso de inyectar a la red, eso también da certidumbre y facilita la realización de los proyectos. Los usuarios que quieran convertirse en usuarios generadores, o sea, usuarios que instalen un proyecto de generación distribuida para autogeneración con eventual inyección a la red, deberán hacer un trámite que se hace de manera digital a través de trámites a distancia, el TAD,
y es un procedimiento en el cual participa el usuario, o sea, o la familia, el instalador, que hace la instalación de generación distribuida, que es quien demuestra como todas las características técnicas que tiene el proyecto y que cumple con la normativa vigente, y la distribuidora, que es quien debe aceptar estas condiciones y habilitar este sistema para llegar al final, que es la instalación del medidor bidireccional que permite medir la energía que efectivamente la empresa va a tomar de la red y la energía que va a inyectar a la red. ¿Sí? Eso es lo que se denomina como un sistema de net billing, que es el sistema que establece esta norma, y es que la empresa va a pagar por la energía efectivamente consumida y va a recibir una remuneración por la energía inyectada. Esta remuneración va a ser menor que la energía que paga por consumir de la red, ¿sí? Entonces, bueno, desde el lado de las empresas, lo ideal es hacer un sistema de generación distribuida orientado a, siempre nosotros tratamos de hacer la optimización, ¿no? O sea, optimizar el consumo, optimizar los sistemas de generación distribuida. Entonces, lo óptimo acá siempre va a ser dimensionar un sistema tal que nos permita garantizar el mayor ahorro posible de energía que tomo de la red, ¿sí? Reducir el consumo de la red y que reducir también el sobrante, ¿sí? La inyección, porque tiene una remuneración que es menor que la tarifa que se paga por el consumo, ¿sí? Entonces, una empresa que trabaja 24/7, bueno, vamos a tratar de que nunca sobre energía. En una empresa que trabaja de lunes a viernes, vamos a tratar de que no sobre energía de lunes a viernes, y bueno, el sábado y domingo sí inyectará energía en la red, ¿no? Hoy, según la normativa vigente, se puede instalar hasta el máximo de la potencia contratada, o 12 megas, lo que sea menor. Entonces, por ejemplo, una empresa que tiene contratado una potencia de 300 kilowatts, va a poder instalar un sistema de generación distribuida de 300 kilowatts, ¿sí? Bueno, esta norma fue establecida en 2019 y a partir de 2020 en la Argentina empezamos a ver que empezaron a instalarse sistemas de generación distribuida muy de a poquito. Si uno ve en el gráfico, pueden ver en el gráfico que vemos a la derecha, la línea que es como gris, nos va a mostrar la potencia que está instalada en Argentina en proyectos de generación distribuida. Y vemos que desde 2020 hasta ahora creció muchísimo. Hoy tenemos 82 megas instalados en generación distribuida, según el régimen nacional, ¿sí? O sea, lo que se informa en este régimen que les estoy. Puede haber más sistemas que no están informados porque están en provincias que no adhirieron, o hay otras provincias como por ejemplo Salta que tiene un régimen propio, entonces no sabemos cuántos proyectos hay, lo mismo en Santa Fe. Pero bueno, como referencia vemos que creció muchísimo la generación distribuida en la Argentina. Ahora, si uno dice, bueno, la verdad es que vemos que creció un montón, pero la verdad, si uno mira la película, dice que bueno, creció un montón. Si uno mira la foto, vamos a ver que lamentablemente Argentina sigue muy rezagada en relación a la generación distribuida. Pero primero me gustaría mostrarles qué pasa en el mundo. La realidad es que según un informe de IRENA que salió publicado hace poquito, se proyecta que para los próximos 5 años la ampliación de la capacidad instalada renovable esté liderada indiscutidamente por la energía solar fotovoltaica. La realidad es que la energía eólica sigue siendo importante, la solar sigue siendo importante, pero en el futuro el 76% de la ampliación de la capacidad instalada renovable va a estar compuesto por proyectos de energía solar fotovoltaica. Y si uno mira cuál va a ser el rol de la distribuida, vemos que el 30% de este 76% va a estar compuesto por proyectos de generación distribuida. El resto va a ser utility scale, o sea, los proyectos utility siguen siendo más importantes en términos de
su relevancia para traccionar los proyectos, pero la realidad es que ahí en el gráfico ustedes van a poder ver que el color amarillito es el de distribuida, y la verdad que se ve que es sumamente relevante a nivel mundial en términos de lo que es la expansión de la generación de energía renovable. Entonces, pensar en impulsar la generación distribuida no es algo antojadizo, digamos, es algo que sucede a nivel mundial. Y si vemos qué pasa en la región, porque uno puede decir, bueno, la verdad que esos gráficos muestra qué es lo que pasa a nivel mundial. Bueno, todos sabemos que en Alemania se instalan paneles solares hace muchísimo tiempo, que en Australia la mayoría de las casas tienen paneles solares. Pero bueno, si miramos qué pasa en nuestra región, también vemos que la generación distribuida estuvo creciendo muchísimo. En el último año, acá los datos los muestro a 2023, que es lo que tenemos para comparar con otros países. Pero hasta ese año viene creciendo muchísimo y solamente en el último año creció un 40% la capacidad instalada total en América Latina. Ahora, yo les decía, bueno, si miramos la película de Argentina, vemos que viene creciendo un montón. Y si miramos la foto, es, la verdad, una lágrima, o sea, lo que uno ve. Acá en el gráfico de la derecha mostramos cuál es la capacidad instalada por países de la región en 2023, que es los datos que tenemos para comparar. Entonces vemos que Argentina en 2023 tenía 31 megas, hoy tenemos 85, ¿sí? Pero estos 31 megas nos permite comparar con qué había instalado en 2023 en otros países. Si nos comparamos con Brasil, tenemos casi 10.000 veces menos de potencia instalada. La verdad que uno dice, bueno, en Brasil tiene un mercado inmenso al lado de Argentina, bueno, mayor cantidad de población, etcétera. Digo, bueno, tal vez pensar en compararnos con Brasil sería injusto para nosotros, ¿no? Decir, bueno, qué atrás que estamos. Pero la realidad es que si nos comparamos con otros países, no sé, Chile, ahí vemos 220, tiene el lado de 30 que tenemos nosotros, Uruguay tiene el doble. Entonces, bueno, la realidad, digamos, es que a nivel mundial la generación distribuida está creciendo muchísimo. No solo en los países, digamos, más desarrollados, que tienen una gran trayectoria en lo que es energías renovables, sino también en la región. Esto puede verse como algo negativo, por un lado, decir, bueno, qué atrasados que estamos, pero por otro lado, todo este tipo de situaciones es también una oportunidad para nosotros, o sea, todo lo que tenemos por delante para hacer, y claramente ese es el norte, porque si vemos lo que está pasando, va por ahí. La realidad es que vemos que este es un gran momento, es una gran oportunidad para instalar sistemas de generación distribuida por diversas razones. Por un lado, las tarifas de energía eléctrica se vienen incrementando en el último tiempo. Se empezó un proceso, digamos, de, entre comillas, normalización del mercado eléctrico, que incluye la quita de subsidios y que las tarifas empiecen a reflejar de a poco el verdadero costo de generación. Por ejemplo, en relación a los grandes usuarios de la distribuidora, que son usuarios que demandan más de 300 kilowatts, o sea, que compran la energía directamente a Edenor, a Edesur, Edesal, Edesa, etcétera, pero son grandes usuarios de la distribuidora. Si miramos, en los últimos 2 años, las tarifas para estos usuarios en dólares aumentaron 130%. Entonces, hay y además, bueno, otro tema que seguramente van a tratar también los chicos, los goodies hoy en día están pagando la misma tarifa que los grandes usuarios mayoristas, ¿sí? Los usuarios que compran la energía a cabeza, por una resolución que salió en 2023, que es la resolución 976, que lo que hace es equiparar el precio de la energía que pagan los grandes usuarios de la distribuidora con los grandes usuarios mayoristas. Entonces, digamos, el primer punto vinculado con las oportunidades tiene que ver con tarifas. Hoy ya las tarifas no son lo que eran antes. Antes la gente tal vez no pensaba en implementar medidas de eficiencia energética, no pensaba en instalar paneles solares porque la energía era realmente muy barata. Y hoy lo que nosotros vemos, al menos cuando nos reunimos con empresas,
es que hoy el tema de tarifas es un problema para todas las empresas y está siendo un verdadero desafío para las empresas ver cómo bajar los costos de energía eléctrica. Entonces, bueno, uno de los caminos es a partir de la eficiencia energética, la mejora de la contratación de energía, y otro de los caminos es a través de la instalación de paneles solares. Entonces, el primer punto vinculado con las oportunidades tiene que ver con las tarifas. El segundo punto tiene que ver con la certidumbre de costos. La realidad es que no se sabe, si bien estamos en un proceso de hacer más transparente el mercado y de normalización del mercado, si hoy me preguntan, bueno, ¿cuánto van a ser las tarifas de acá a 10 años? Y la verdad que es muy difícil saber. O si me preguntan, es lo mismo que me preguntan, yo soy economista, es lo mismo que me pregunten, bueno, ¿cuál va a ser el tipo de cambio de acá a 10 años? Y no sé cuánto va a ser el tipo de cambio de acá a fin de año. Entonces, esa incertidumbre se elimina al instalar un sistema de paneles solares. ¿Por qué? Yo hoy instalo un sistema de paneles solares que me permite generar la energía que voy utilizando y yo sé cuál es el costo de inversión hoy. Entonces voy a sacar el costo de generación de energía renovable con mi sistema. Y eso me da certidumbre en relación al costo energético de acá hasta los 25 años en adelante, que es la vida útil que se estima como mínimo para un sistema de generación distribuida. Entonces, la certidumbre en relación a los costos energéticos es una gran oportunidad que nosotros vemos para instalar un sistema de generación distribuida. El tercer punto tiene que ver con la reducción en los costos de inversión. Hasta hace muy poco instalar un sistema de paneles solares era carísimo e impensable. A nivel mundial, los costos se redujeron un 70% en los últimos 10 años, los costos de inversión, y en lo que es Argentina, en el mercado, digamos, de Argentina, de generación distribuida, bien de generación distribuida, utility scale es otra historia, pero en generación distribuida, por ejemplo, yo les puedo contar que en el último año, desde este año comparado con el año anterior o el otro, los costos están a la mitad de lo que eran. Así que también hay una oportunidad en relación a esto. Y si se financia correctamente, si se puede encontrar alguna línea de financiamiento que sea interesante, buen negocio. Entonces, instalar paneles solares tiene una gran ventaja que ya conocemos, que es tener energía limpia, pero también puede ser un buen negocio. Y por último, la autonomía energética, que como decía Gerardo hace un rato, hoy las instalaciones en general las hacemos sin baterías, salvo que se quiera cubrir consumos críticos. O sea, para algo bien puntual de consumos críticos, ahí sí instalamos con un pequeño sistema de baterías que nos permite tener autonomía, al menos para un circuito o para algo bien específico. Y bien cortito, a ver, ¿qué implica un proyecto de generación distribuida? Puede financiarse con capital propio o, como decía antes, con un crédito bancario. El apalancamiento de las inversiones permite, obviamente, espaciar en el tiempo los desembolsos que requieren una inversión. ¿Me conviene financiar un proyecto con crédito bancario, un proyecto de generación distribuida? Y bueno, depende. Depende de las condiciones de crédito que se puedan conseguir en términos de tasa de interés, en términos de plazo, en términos de gracia, en términos de qué porcentaje se logra financiar. ¿Por qué? Bueno, porque todas estas condiciones van a afectar la TIR del proyecto, la rentabilidad del proyecto. A la hora de pensar en instalar un sistema de generación distribuida, como decía, hay un montón de variables que los empresarios suelen evaluar, pero bueno, al final del día, los costos y la recuperación del proyecto y la rentabilidad del proyecto es una variable que es sumamente importante. Bueno, yendo al caso de Echelit, acá les muestro una foto que es real de la instalación que hicimos en Echelit. La verdad que quería mostrarle un pequeño video, pero bueno, si hay tiempo se los muestro después. En Echelit instalamos 114 kilowatts, casi 115, son 198 paneles de 580 watts cada uno.
Son paneles monocristalinos de la marca Merisolar. La verdad que dependiendo del proyecto, a veces usamos una marca u otra marca, pero siempre son paneles solares Tier 1. Tier 1 son los paneles solares de empresas que se consideran bancables, digamos, bancables en el sentido de que se espera que dentro de varios años sigan existiendo porque son sólidas financieramente y que si uno quiere el día de mañana reemplazar un panel, la empresa va a seguir existiendo. Bueno, volviendo, instalamos estos 115, casi 115 kilowatts con un inversor de 100 kilowatts de la marca Growatt, y en ese momento estimamos una energía generada de casi un poquito más de 150.000 kilowatt-hora año, que cubriría el 30% que se registraba en ese momento. Fue una instalación, ahí capaz se puede ver, que se hizo en el techo de la empresa, y se proyectó en el momento en que se hizo, digamos, cuando se hizo toda la planificación, el diseño del proyecto, se proyectó esta curva de generación mensual, que bueno, por un tema de radiación, en los meses de verano se esperaba una generación más alta que en los meses de invierno. Y a la hora de estimar la rentabilidad, nosotros hicimos el cálculo, como la empresa iba a financiar este proyecto con capital propio, hicimos un cálculo de cuál iba a ser el repago con un proyecto, digamos, con capital propio. Nos da un repago de 6 años con una TIR del 17%. Esto es si pensamos que las tarifas se quedan quietas. Si pensamos en un escenario de algún incremento de tarifa para los próximos 5 años, vemos que el repago del proyecto pasa a 4 años. No sabemos cuál va a ser el horizonte de tarifas, entonces sí les podemos decir que el repago va a estar entre y una TIR que va a estar entre el 17 y el 30%, dependiendo de lo que pase con las tarifas. Entonces, en el peor escenario, digamos, vamos a pensar en un repago de 6 años con una TIR del 17%. La realidad es que uno dice, uy, es mucho, es poco el repago de 6 años, pero son sistemas que duran 25 años. Entonces, una vez que se repaga el proyecto, nos quedan otros 19 años de generación que es gratis. Y si pensamos en lo que rinde una inversión financiera en dólares, tal vez podemos tener el 7, el 8%, pero un proyecto que dé una TIR del 17% es un proyecto sumamente interesante. Y calculamos que le va a generar un ahorro anual de aproximadamente unos $15.000. Y ya voy con un poquito a mostrar los datos de generación preliminares que tenemos. Hace muy poquito empezamos con la generación. En el mes de octubre se logró poner en marcha el sistema. Como decía Gerardo, empezamos el trámite para convertir a la empresa en usuario generador. Estamos en la fase final, pero todavía no tenemos instalado el medidor bidireccional, razón por la cual tenemos hoy en día un sistema con un bloqueador de energía, porque hasta tanto no se tenga el medidor bidireccional, no se puede inyectar energía a la red. Así que hoy en día, como pueden ver en este gráfico, las barritas verdes son las de generación, y cuando casi no hay generación es que son fines de semana. Entonces, hoy estamos cubriendo el 20% del consumo eléctrico. En el mes de noviembre se generaron 12.000 kWh, pero esperamos que ese porcentaje se acerque más al 30% una vez que se tenga el medidor bidireccional y se pueda generar también los fines de semana. Acá me gustaría contarles esto, es cómo es la curva de generación, que es la curva celeste, una curva casi perfecta como una campana, en un día a pleno sol, este es el día que fue el 25 de noviembre. La curva celeste es la de generación solar y la curva violeta es el consumo y la roja es lo que se toma de la red. Y un día, por ejemplo, a sol pleno, el aporte del sistema solar fue el del 26%. Y se observó un pico de generación de casi 93 kilowatts. Esto es un día soleado, completamente soleado. No vemos ninguna baja, es una curva perfecta. Y acá, bueno,
lo que les quería mostrar es qué es lo que pasa cuando participa el bloqueador de energía. Acá si hay una bajada del consumo, el sistema nos genera y se nos recorta la curva. Entonces, la disponibilidad del medidor bidireccional va a ser clave para nosotros para poder tener estas curvas perfectas y también tener estas curvas perfectas no solamente los días de semana, cuando tenemos un consumo siempre más alto que la generación, sino también el fin de semana. Bueno, este fue nuestro caso de Shelit. También hicimos instalaciones en otras empresas donde sí ya tenemos el medidor bidireccional, pero bueno, hay que tener paciencia, son trámites que requieren un tiempo, pero bueno, esperamos pronto poder tener este medidor para que el sistema esté generando a full, digamos. Así que bueno, esto es un poco el panorama, espero que les haya parecido útil y la realidad es que en todo este tipo de proyectos que tienen que ver con reducir los costos energéticos, con mejorar la eficiencia, con mejorar la contratación, con instalar paneles, son trajes a medida. O sea, uno a veces quiere la solución pastilla, toma, esta es la solución. Bueno, no existe. Y así lo vemos, bueno, Gerardo va a poder contar eso, o sea, la realidad es que hay que ver, es algo que se hace a medida, en función de cuál es el consumo de la empresa, cuál es la curva de consumo, si trabaja 24/7, cuál es la disponibilidad de espacio, un sinfín de cuestiones. Así que bueno, ahí van a tener después momento para preguntar y cualquier cosa estoy también a disposición, seguramente van a tener mi contacto como para hacerme cualquier pregunta en algún momento. Perfecto, Evelyn. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora paso a compartir y vamos a ver lo que es esta segunda parte de la charla de hoy. Ahí se ve bien, si alguien me lo puede confirmar. Sí, se ve. Está Perfecto. cargando ahora. Sí, Ahí sí. se ve perfecto. Buenísimo. ¿Está bien? Bueno, los saludo nuevamente. Mi nombre es Francisco Ramos, soy analista en eficiencia energética. La idea de esta segunda parte de la reunión va a ser revisar y ver bien qué es la eficiencia energética, qué herramientas existen, qué herramientas podemos implementar para aplicarlo en la industria, en las organizaciones. Y también me gustaría dejar con un pequeño apartado o algo para que se lleven ustedes a sus hogares, para que también lo puedan bajar a tierra y usarlo en el día a día, ya que vamos a ver conceptos como entender qué es una factura de electricidad, qué conceptos se nos cobran, qué es lo que realmente estoy consumiendo, y al final ver cómo hoy en día, en la actualidad, cuando voy a comprar un electrodoméstico, existen ciertas facilidades para darme cuenta si un equipo es más o menos eficiente que otro. Bien. Me gustaría también introducir esta problemática que es transversal a todos, es decir, todos en algún momento llegó la factura de electricidad, la vimos y nos sorprendimos por el aumento que esta tienen, no solo nosotros en nuestros hogares, sino también las industrias. Es una preocupación que, como bueno, comentaba Evelyn y Gerardo al principio, es algo que hasta cierto punto llega a preocupar. Entonces, bueno, mi idea sería en esta primera parte repasar qué es lo que se muestra en la factura, qué cargos se aplican y cómo se llega al final de lo que estoy pagando en la factura. Bien, ahí vamos a poder ver un recorte de una boleta genérica y vamos a dividirlo en tres partes como para hacer mucho más fácil la comprensión de la misma. En la primera sección, que es la parte de arriba, es un poco más administrativa, más informativa, en donde van a aparecer eh, ciertos valores que van a ir cambiando dependiendo del mes. Por ejemplo, en la parte de arriba vamos a poder ver ahí que está en rojo lo que es el periodo del periodo de facturación. En este caso es una factura correspondiente al mes de septiembre del 2025. Al lado vamos a poder ver lo que es la tarifa, y esto quiero hacer un breve inciso. Acá en Argentina existen tres tipos de tarifa que se dividen en T1, que comprenden rango de potencia entre los 0 kilowatts y los 10 kilowatts de potencia. Por lo general esto se destina pura y exclusivamente a lo que son viviendas, casas, departamentos, que tienen un bajo consumo. Después están las tarifas T2, que van desde los 10 kilowatts hasta los 50 kilowatts de potencia,
que suelen ser empresas un poco más grandes, que tienen equipos de refrigeración más grandes. Y después tenemos lo que son tarifas T3 en adelante, hasta lo que la empresa, la organización necesite. Que estas son potencias que superan los 50 kW de potencia. Y después, bueno, hay todo un poco un lío cuando se llega, ahí Evelyn me estaba comentando un poco, cuando una empresa supera los 300 kW de potencia, la distribuidora empieza a cobrar ciertos cargos adicionales que buscan nivelar a un usuario normal que consume energía solo de distribuidora con aquellas empresas que compran energía en el mercado eléctrico mayorista. Que bueno, esto es un poco más complejo, pero bueno, existe la posibilidad de que una organización, una empresa pueda comprar su energía eléctrica a distintas empresas, como puede ser Pampa Energía, Geneia, Central Puerto, etc. Bien, después, bueno, tenemos el número de cuenta, que esto está relacionado al titular de la cuenta, al número del medidor. Después tenemos ahí el periodo de vencimiento, que es la fecha donde vence la factura. Ahí podemos ver la parte del domicilio de consumo, es donde está ubicado el pilar. Acá debería figurar la dirección de nuestros hogares o del lugar de la organización. Bien, después la segunda parte, que es la parte de la izquierda, vamos a poder ver lo que es el detalle del consumo, es decir, lo que consumí durante el mes. En la parte de arriba vamos a poder ver lo que es potencia. En esto me gustaría explicar un poco a qué se refiere, ya que una de las medidas que se puede implementar, unas medidas para reducir el costo de esta factura, va a pegar directamente a uno de estos valores, lo vamos a revisar al final, pero bueno, para entenderlo de forma clara, la potencia contratada es ese valor de potencia en kilowatts que yo le digo o yo establezco con la distribuidora y le digo, durante los meses voy a necesitar como mínimo esta potencia, que me la reserves y me la guardes para que yo lo pueda utilizar durante el mes. Es decir, este es un valor fijo, va a ver que en las facturas el cargo aumenta, pero se debe al aumento tarifario. Este valor siempre es constante, a menos que no implemente una medida para reducirlo, este valor siempre es constante. Después tenemos la potencia registrada, que sí es lo que como fábrica, como organización yo consumo. Esto sí es variable, va a depender de la producción, de los picos de potencia que se lean durante el mes. Después, bueno, al lado tenemos la potencia excedida, que bueno, es la diferencia entre la contratada y la registrada, que es ese delta de potencia que yo consumo de más de lo que le digo o lo que tengo contratado con la distribuidora. Después pueden ver ahí lo que es el estado del medidor, que es el periodo real de medición, que es distinto al de facturación. Por lo general esto suele variar dependiendo de la factura. En este caso pueden ver cómo va desde el 13 del 8 al 13 del 9, y esto se repite, va del 13 de cada mes. O sea que va a haber meses que se aplique una tarifa del mes de agosto y otros días que se va a aplicar la factura de septiembre. Después vamos a revisar que, bueno, el tema de tarifas, los aumentos son mensuales, es decir, por mes, Nore, Sur o cualquiera sea la compañía, eh, establece, bueno, todos los precios de las tarifas y suelen ser constantes durante el mes. Los aumentos son mensuales. Bueno, después podemos ver ahí lo que es un poco el desglose de los conceptos que uno consume durante el mes. Bueno, ahí revisamos de nuevo lo que es la potencia, ahí se vuelve a repetir. Tenga en cuenta que la potencia entre los dos valores siempre se toma el más alto, es el que te termina cobrando la distribuidora. Después tenemos lo que son conceptos de energía en punta, resto y valle, que bueno, son distinciones por el momento en el que estoy consumiendo la energía, se divide en franjas horarias, pero en definitiva la suma de estos tres valores de energía me va a terminar dando el volumen total que yo utilicé de energía, que se mide en kilowatt-hora. Y después al final, ahí abajo, se puede ver lo que es energía reactiva, que también va a ser una medida que podemos implementar, va a ser justo este valor que dice tangente phi, que bueno, la distribuidora establece, una reglamentación, pero se establece que toda organización debe estar por debajo de un valor de tangente phi, por debajo de un valor de 0,33. Es decir, si se supera este valor, se va a empezar a cobrar cargos adicionales por energía reactiva elevada. Que bueno, eso después lo vamos a poder ver cómo impacta e impacta negativamente porque me aumenta el costo final de la energía. Y bueno, abajo se ve, bueno, lo que es la tarifa aplicada. Como les comentaba antes, al ser un periodo desfasado, o sea, tener días de un mes y días de otro mes, se aplican dos tarifas distintas de agosto y septiembre. Pero bueno, nada, ahí pueden ver lo que es el cargo fijo, que es un cargo que por más que no prenda nada y que deje todo apagado, siempre va a figurar,
que es un valor, un monto fijo que depende del tipo de tarifa. Después lo que es, bueno, cargo por potencia contratada, por potencia adquirida, que es el precio unitario por valor de potencia. Y bueno, después los distintos valores de energía consumida, que bueno, fíjese cómo ahí tienen distintos precios, es decir, si yo utilizo determinado artefacto, máquina, a lo largo del día, va a ser distinto en qué momento lo utilice. O sea, al fin de mes, si lo utilizo en cierto rango horario, me va a salir más cara la energía. Bien, y después tenemos ya para ir terminando con este tema, la parte derecha de la factura donde se ve los datos de liquidación, es decir, todos estos conceptos llevados a números en pesos finales. Ahí pueden ver lo que es cargo fijo, como les comentaba, cargo fijo, cargo por potencia contratada, adquirida. Bueno, acá el tema de excedida, en este caso ven que es cero porque no hubo un exceso de potencia, pero lo que se hace es aplicar una tarifa, se aplica la tarifa de la potencia adquirida sumado un 50% más. Es decir, no me conviene excederme a lo que le digo que voy a consumir a la distribuidora. Es algo para tener en cuenta que está bueno porque vos te das cuenta en el momento de leer la factura que te estás pasando, si te estás o no te estás pasando. Bueno, ahí se hace la suma, se obtiene un valor de energía neta que es antes de impuestos, se aplican todos impuestos, contribuciones, decretos, etcétera, y se llega, bueno, al valor final que es el precio que yo termino abonando por la electricidad. Bien, como les comentaba al principio, es un problema general que nos atraviesa a todos el tema de los aumentos tarifarios, y con esto quiero presentar el concepto de lo que es la eficiencia energética, que es lo que vamos a ir hablando a lo largo de la presentación que nos queda. Básicamente, para definirlo para darle palabra de definición a este concepto, vamos a decir que la eficiencia energética es la capacidad de utilizar la menor cantidad de energía posible para realizar determinada acción o determinado proceso, sin comprometer al final la calidad o las operaciones de producción de una planta. Básicamente, en otras palabras, es aprovechar al máximo, sacar el máximo jugo, el máximo beneficio a la energía eléctrica, consumiendo, bueno, justamente lo menos posible. ¿Por qué es importante implementar estas medidas de eficiencia energética? Bueno, como comentaba anteriormente, es para evitar este aumento exponencial que hay en los precios de las tarifas. Es decir, si yo empiezo a regular el consumo de la energía y empiezo a implementar estas medidas, que vamos a ir viendo más adelante, vamos a poder pegarle directamente a estos costos de la factura. También pueden entrar, en caso de organizaciones o industrias un poco más grandes, a la hora de certificar por alguna norma internacional, como puede ser la ISO 50001, que bueno, se establece un poco lo que es un sistema de gestión de la energía, en donde básicamente toda la norma, o gran parte de la norma, te pide que implementes medidas de eficiencia energética y que las consideres al momento de comprar o cada acción que quieras hacer, básicamente va a tener que estar justificada por nuevos productos o nuevos procesos que sean eficientes. Y bueno, como comentaba, también tiene beneficios estratégicos, reducción de costos, mayor competitividad entre las industrias. Si yo logro bajar el precio de la energía consumida por cada producto final, en definitiva voy a poder reducir el costo final del producto, etc. Y bueno, después un concepto clave que es algo que vamos a ir viendo un poco más adelante, que es que no puedo mejorar lo que no puedo medir. Es decir, si yo no conozco las condiciones operativas de mi planta, no voy a poder nunca implementar medidas de eficiencia energética. Yo necesito conocer cómo funciona mi planta o, en el mismo caso, mi hogar, para poder decir, bueno, puedo hacer tal o tal acción o tal medida y ver qué beneficio me puede traer. Bien, y con esto también quiero diferenciar esto que hay entre estos dos conceptos, entre ahorro y eficiencia, ya que no es lo mismo, y con esto voy con un ejemplo, no es lo mismo en un sistema, por ejemplo, de aire comprimido ir y apagar un compresor, porque bueno, quiero reducir costos de energía, es decir, si yo apago el compresor, directamente voy a dejar de consumir y por ende voy a tener un ahorro, pero eso no es eficiencia. Eficiencia es no afectar el proceso productivo, no afectar la calidad final del producto. Una medida de eficiencia energética podría ser hacer un estudio, un recorrido, una auditoría de fugas de aire comprimido y repararlas para, bueno, optimizar la utilización de la energía y reducir considerablemente también la energía que se destina a todo lo que es fugas. Bueno, con eso también reducir un costo al final de la factura. Bien,
Después, bueno, acá comentando un poco sobre lo que se puede hacer con estas medidas, una de las opciones podría ser distribuir los picos de demanda, como comentaba al principio cuando veíamos la factura. Lo que es el concepto de potencia registrada, lo que hace la distribuidora es tomar el pico más alto de potencia que tuviste durante el mes. O sea, pudo haber sido durante una hora, durante media hora que vos requeriste una potencia más allá de la que solés o lo que por lo general tienen o demanda la planta, y eso ya directamente la distribuidora te lo va a cobrar. O sea, en algún momento necesitaste determinada potencia, ya es lo que te cobran a fin de mes. Entonces, está bueno hacer un estudio, después más adelante lo vamos a revisar mejor, de conocer las condiciones de la planta y ver si se pueden distribuir estos picos de demanda de potencia para, bueno, afectar directamente este valor de este concepto energético de la factura. Bien. Y bueno, también hacer mención a que muchas de las medidas estas medidas de eficiencia energética no requieren una alta inversión, incluso en algunos casos llega a ser cero, es decir, no requiere una inversión inicial y pueden generar ahorros inmediatos. Bien, y acá bajando un poco a tierra, ya hablamos un poco del concepto en general, de los problemas que puede traer no considerar la eficiencia energética. ¿Qué herramientas existen? ¿Cómo puedo bajar a tierra todo esto? ¿Qué hay en la industria hoy en día como que para que a mí me brinde herramientas para implementar medidas de eficiencia energética? Bueno, unas consideraciones antes de verlas. Uno siempre tiene que saber y poder identificar dónde, cuándo y cómo se consume la energía. Esto va relacionado a lo que comentaba, conocer cómo funciona la planta. Con esto se va a poder priorizar, es decir, yo puedo detectar ciertas oportunidades de mejora, pero siempre voy a priorizar los que mayor beneficio económico o las áreas de mayor impacto que me puedan dar mayor beneficio. Después también se puede hacer detección de ineficiencias de procesos productivos, quizás algún cambio, alguna mejora directamente que pueda modificar un proceso en cuestión. Y bueno, también estas medidas me van a dar, en definitiva, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y me va a sentar un poco las bases por si en algún momento la empresa le interesa o algún cliente de la empresa le pide certificar por esta norma internacional, por la 50.001, que habla un poco como comentaba, del sistema de gestión de la energía. Bien, algunos pasos para poder implementar y poder detectar estas oportunidades lo decidí en 3 pasos simples, una campaña de medición de energía eléctrica, en donde bueno, se van a poder instalar medidores inteligentes que van a poder medir valores energéticos en tiempo real. Con esto, bueno, conocer las condiciones de la planta y mediante recorridas y distintas metodologías que se tiene como para evaluar distintos procesos, se puede obtener lo que es una auditoría energética con un diagnóstico energético de todo lo que hay en la planta, todas las oportunidades de mejora, todo lo que se puede llegar a implementar, y al final una etapa de implementación que va un poco más de la mano de la organización, si le interesa, y después de un estudio bueno, de costeos y si es técnicamente factible y si merece la pena implementar las medidas. Bien, como comentaba, lo que es la campaña de medición, en el mercado existen múltiples dispositivos inteligentes. Uno de los que tiene más facilidad por un tema de que me brinda una plataforma en donde yo puedo ver los consumos en tiempo real, son los medidores de Power Meter, en donde yo voy a poder consultar en tiempo real valores como potencia, energía, tangente phi. Vimos como hay que tener un control porque si se me va de determinado valor, me llega un recargo en la factura. Bueno, es un poco controlar y monitorear en tiempo real valores de energía que hay en determinado punto de mi planta, puede ser en la general como en una máquina. Bueno, y con esto se puede identificar patrones de uso, es decir, yo puedo ver cómo el comportamiento de una curva de carga a lo largo de una semana y puedo, bueno, detectar en qué momentos la potencia baja, la potencia se mantiene en un stand-by, etc. Después está lo que es la auditoría energética. Como comentaba, ahí hay varias metodologías de evaluar distintos sistemas. Ahí pueden ver por termografía una foto de un sistema de vapor en donde bueno, se detectan la máxima pérdida de calor que hay en un sistema. En las cañerías, bueno, por lo general una medida muy sugerida en este tipo de sistemas es el tema de la aislación.
Después, bueno, medir con multímetros los niveles de corriente, de tensión que hay en determinado tablero. Y bueno, por ultrasonido se podría evaluar también todo lo que es sistema de fugas de aire comprimido. Bien, y después entramos en la parte ya de lo que es la implementación, como comentaba. A veces estas medidas pueden ser más sencillas, quizás como una capacitación, como eh, capacitación del personal, de generar concientización en la gente de que opera en la planta de determinados buenos usos o buenas prácticas de energía, como poder apagar todas las luces cuando se termina el horario laboral o determinadas acciones que me puedan afectar directamente en una reducción de consumo. O también puede ser medidas un poco más duras, como cambios tecnológicos, puede ser el recambio de aires acondicionados por equipos más eficientes, recambio de motores, recambio de X cantidad de productos por productos que sean más eficientes. Bueno, como comentaba también, esto requiere una inversión, un estudio de cuánto tiempo voy a poder reparar la inversión, bueno, si es técnicamente factible, si merece la pena implementar esta mejora y bueno, distintos ítems que se pueden evaluar a la hora de implementar. Y esto un poco para que se lo lleven, para que sea una herramienta que lo puedan utilizar en sus hogares. Ahí se puede ver lo que se conoce como etiqueta de eficiencia energética. Acá en Argentina es obligatorio que todos los equipos que se comercialicen tengan esta etiqueta, que bueno, le brinda al usuario básicamente una forma muy intuitiva de saber si el equipo que estoy comprando es un equipo eficiente, si consume lo mínimo posible para darme la mayor, en este caso, bueno, en el caso de un aire acondicionado, la mayor capacidad frigorífica. Fíjense cómo en la primera parte, en un gradiente de colores, se puede ver cómo en esta escala va desde una clase D hasta una clase A+++, una serie de colores que, bueno, cuanto más arriba esté y más verde sea el color, va a indicar que el dispositivo, que el equipo es lo más eficiente. Y bueno, después ahí se pueden ver consumo de promedio de consumo de energía anual, de capacidad frigorífica de refrigeración, etc. Estos son etiquetas que lo emite IRAM y no solo se aplica a aires acondicionados, sino como les comentaba, a distintos electrodomésticos. Puede ser lámparas LED, heladera, lavarropas. Si hace poco compraba un electrodoméstico hace unos años, esto ya se viene implementando hace varios años y seguramente si es un equipo nuevo o si es relativamente nuevo, ya cuente con este tipo de etiquetas. Bien, y ahora pasando un poco lo que es esto lo que venía comentando de la plataforma, es decir, cómo yo puedo o qué herramientas puedo obtener, puedo implementar como medida de eficiencia a la hora de controlar determinados valores de energía. A veces es complicado destinar un determinado tiempo durante el día o durante la semana a entrar a la plataforma y revisar cada valor de energía para ver que esté dentro de los rangos establecidos. Para eso, en este caso, la plataforma PowerMate brinda lo que es una solución, que es un sistema de alertas, que bueno, es una funcionalidad de la plataforma que le permite al usuario, al cliente, identificar cuando una variable energética en cuestión que yo le puedo programar supere ciertos valores significativos, un valor crítico, un valor máximo que yo le doy, y bueno, me avisa automáticamente en el momento que se detecta. Esto básicamente es para detectar desvíos que hay dentro de una organización. Ahí pueden ver un diagrama de bloques que es un poco más lo que es la configuración de la alerta, pero a la derecha pueden ver lo que es una grilla o una grilla horaria así un poco genérica, donde yo puedo ver de manera mucho más fácil los horarios de operación que puede tener determinada alerta. Es decir, yo puedo setear, si empiezo la producción a partir de las 7 de la mañana, sé que antes de las 7 no debería haber muchas cosas prendidas, la potencia debería ser mínima. Entonces yo le puedo setear a la alerta que me diga, bueno, si vos detectás una potencia activa superior a la que yo tengo calculada como stand-by, mandame un mail, mandame un mensaje por Telegram, así yo puedo registrar este desvío y bueno, actuar en consecuencia, aplicar medidas correctivas para mitigar este desvío. Ahí pueden ver un ejemplo, un comportamiento, una curva de carga genérica de varios medidores. Pueden verse ahí en la curva medio verde, cómo durante los fines de semana hay un piso que se va repitiendo. En este caso, dos semanas seguidas, se ve cómo es
casi religiosamente baja y se queda dentro o por debajo de un valor promedio de potencia activa. Entonces, bueno, es una oportunidad de decir, bueno, si en algún momento se queda algún aire acondicionado prendido, algún sector de iluminación no se apagó antes de terminar o de cerrar la fábrica, o se dejó X máquina prendida, bueno, si se detecta la alerta lo va a comunicar y lo va a hacer saber. Bien, y después ya más atacando a lo que son, lo que veíamos al principio, estos conceptos de energía, perdón, de la factura de electricidad, vamos a ver dos casos puntuales de cargos que voy a poder atacar directamente ya con solo leer la factura y con tener un historial, es decir, de poder revisar qué estuvo pasando meses anteriores y ver si se puede implementar alguna medida. Como les comentaba, lo que es lo que se conoce como potencia contratada, que es lo que les decía, esta potencia que yo le digo a la distribuidora que voy a consumir y por ende me cobran este valor de potencia. Ahí pueden ver un ejemplo real en donde esta industria tenía una potencia contratada casi de 200 kW de potencia y pueden ver en rojo la potencia adquirida, la potencia registrada, vean cómo es variable, como les comentaba, es decir, va variando mes a mes. Pero fíjense cómo suele tender a un promedio que está entre los 150 y los 100 kilowatts. Fíjense cómo la potencia contratada o la que yo le digo a la distribuidora que voy a consumir está muy por arriba de lo que realmente estoy consumiendo. Esto es una medida fácil de registrar. Obviamente hay que tener un registro de estos valores, ya que no me puedo basar en 2, 3 meses, ya que no estoy comprendiendo, no estoy viendo el panorama completo. En este caso hay creo que 2 años de registro de potencia. Entonces yo con un periodo bastante amplio y sabiendo que no voy a incorporar máquinas nuevas o incluso las medidas que voy a implementar van a ser medidas de eficiencia energética y voy a tender a reducir estos valores, se podría tranquilamente reducir esta potencia contratada. Es un trámite administrativo que no afecta para nada en lo que es la producción y en la calidad de la energía. La entrega de un par de documentos un poco más administrativos, en donde a lo largo de un mes te puedes solucionar el problema y te bajan la potencia a la que, bueno, la que vos quieras. En este caso se podría recomendar, ahí pueden ver en línea punteada amarilla, una potencia contratada sugerida, pero bueno, puede ser tranquilamente de 150 kilowatts, hay una variación, una disminución de casi 50 kilowatts de potencia, y si multiplico este delta de potencia que ya voy a dejar de pagar por el precio de la tarifa, y ahí ya voy a tener un ahorro mensual que me voy a sacar de encima, que es puramente por haber considerado y por haber llevado un registro de este valor y por entender lo que es este valor. Y bueno, ya para ir finalizando, como les comentaba, en este valor, bueno, ahí dice tangente o coseno phi, vamos a centrarnos en tangente phi porque es lo que figura en la factura. Este valor que si supera los 0,33, si supera los 0,33, la distribuidora me penaliza, me cobra por energía reactiva excedida. Bueno, una de las medidas que podía hacer es, si yo tengo un historial y veo que todos los meses me estoy pasando y por mucho de este valor, una de las medidas podría ser directamente incorporar un banco de capacitores, que lo que va a hacer es bajarme este valor lo máximo posible. Entonces, directamente le pegaría a ese valor de la factura y podría ahorrarme estos recargos por potencia excedida. Esto es, por el momento se aplican dependiendo de un porcentaje de la factura final, tienen un sistema de facturación distinto, pero siguen siendo recargos que me generan más costo al final de la factura. Así que bueno, esto es todo por mi parte, agradezco su atención, quedo atento si hay alguna pregunta, pero bueno, ya por mi parte doy finalizada la presentación. Muchas gracias, Fran, por todo. Bueno, gracias a todos por compartir todo esto con nosotros. Abrimos el espacio entonces de preguntas. Pueden abrir los micrófonos. Yo mientras voy repasando acá en el chat qué preguntas tenemos y las voy leyendo. Pero si alguien se anima a levantar la pregunta abriendo el micrófono, bienvenido sea. Ahí hay una pregunta, yo si quieren la respondo, respecto a cómo factura la distribuidora, si es por demanda máxima del valor del kilowatt de potencia.
Va a depender de la zona en la que estemos, dependiendo de la distribuidora. Por ejemplo, de norte y de sur, cuando uno se pasa de la potencia contratada, es un exceso de potencia. El EPE en Santa Fe, si uno se pasa, te deja la potencia, la demanda máxima por 6 meses. Entonces va a depender de la zona donde estemos, si la demanda de potencia máxima se pisa con la potencia contratada anterior. Después una pregunta de los paneles, limpieza, mantenimiento y ajuste, dentro del costo vos que Ujú. pasaste EVE, pero entiendo que sí que está contemplado, tiene muy bajo costo, muy bajo mantenimiento, muy bajo costo de mantenimiento. Sí, en realidad, o sea, yo lo que mostré es o sea, una recuperación de la inversión y consideramos un 1% del valor de inversión anual como costo de mantenimiento, pero la verdad que en la práctica es mucho menos. Bueno, después no sé si esta ya se leyó o está contestada. Usando el control de demanda máxima para poner el valor, o estas empresas se lo entregan por energía. Perdón, consulta. ¿Se sigue usando el Esa es control de la que demanda? contestamos Ah, recién. perfecto, perfecto. Gracias. La instalación de los paneles fue sobre los techos o en estructuras en el piso. En el techo, acá ya respondieron, gracias. ¿Alguna preguntita más? Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal? Yo tengo 3 preguntas para el caso de Power Meter y 3 preguntas para el caso de la instalación fotovoltaica, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, vamos por lo Power Meter. Yo trabajo con una empresa constructora y nosotros tenemos un despliegue de un ecosistema de equipos conectados a Internet a través de un broker MQTT. La Ujú. pregunta es si los módulos de Power Meter tienen, o sea, comprando esos módulos podemos tener acceso a las variables que publiquen en nuestro broker para incorporarlos al ecosistema Ujú. o solamente se conecta al sistema de Power Meter nomás. No, hay distintos tipos de hardware, hay dispositivos como gateways que permiten levantar medidores preexistentes, hay distintas alternativas, básicamente sí se puede tomar datos de otros medidores o de otras tecnologías para levantarlos en la interfaz que mostró Fran hace un No, rato. no, al revés, al revés, al revés. Ujú. Es utilizar el hardware de Power También Meter se puede, sí, y para conectarlos a nuestro ecosistema ya que ya está tam- desplegado. exacto, también se puede y son equipos de relativamente bajo costo comparado con otras tecnologías del hardware. Bueno, yo tengo un caso particular de implementación y necesito presupuestar, así que no sé Bien, si escríbanos podemos ahí seguir. por el correo que estaba en el compartido. Yo dejo entonces en el chat mi correo o en Sí, el correo de la invitación a la presentación. vamos a pasar el chat ahora y lo levantamos. Perfecto. Eso con respecto a Power Meter. Eh, con respecto a las instalaciones fotovoltaicas, quisiera saber qué tiempo de retorno de inversión dio para este caso particular. Como decía en la presentación, nosotros estimamos un retorno de inversión entre 4 y 6 años. Esa diferencia tiene que ver con los supuestos que se utilicen en relación al horizonte de tarifas. Entonces, en un caso como, digamos, más pesimista, el repago va a ser en 6 años. Y en un caso más optimista, en 4 años. Perfecto. Y 2 preguntas más respecto a Y, eso. ¿De perdón, cuánto? Sí, a ver, y en la mayoría de los proyectos que nosotros vemos en Buenos Aires, estimamos un repago promedio de 5 años. A veces son 4 y algo, a veces son 6, son 5, pero a veces más o menos el tiempo promedio que nosotros estamos considerando de repago. A ver, en otras provincias que no sea provincia de Buenos Aires, que puede ser, por ejemplo, en Córdoba,
o en Salta, los tiempos de repago se reducen porque las tarifas de energía eléctrica son bastante más caras que en Buenos Aires. Y también, a ver, digo el caso por caso y lo del traje a medida que decía, porque después, incluso en Buenos Aires, yo analicé un caso que es Edenor, pero si en realidad están comprando energía eléctrica a una cooperativa y esa cooperativa tiene tarifas más altas, ahí también el repago se va a reducir. Entonces, si uno piensa un plazo de repago promedio para Buenos Aires es aproximadamente 5 años. Puede ser un poquito menos o un poquito más. Ujú. Habría que comparar el costo del kilowatt hora entre Buenos Aires. Yo estoy en Corrientes, entonces, bueno. Claro, bueno, depende del cuadro tarifario, depende de, como decía Francisco que mostró, el segmento tarifario de la industria. O sea, si tenemos un cuadro tarifario, pero la tarifa es distinta si es un T2, si es un T3. Habitualmente los que son goodies, T3 con demanda de potencia mayor que 300 kilowatts, tienen las tarifas más elevadas y bueno, el repago de los proyectos son más cortos. Bien, y ahí tengo la pregunta 2 y 3 respecto a este tema, de cuántos kilowatt era el parque, no recuerdo haber escuchado, capaz que lo dijeron, y cuál fue el 115. costo total. 115 kilowatt. Y el costo de la inversión total. Y el costo es una variable que no sé si, digamos, es algo medio confidencial de la empresa, no sé si... Ok, está bien, no hay problema. Pero nosotros no tenemos ningún problema en cotizar sin ningún compromiso, digamos. Pero además, otro tema, el costo del kilowatt hora en Corrientes es un poco más caro que en Buenos Aires, encima tienen mucho más impuestos. Hay que ver si están en cooperativa, distribuidora, dónde están, pero nada, independientemente de eso, el costo, hay que sumarle impuestos y tienen muchísimos más impuestos allá. Sí, y lo que vos decías, Francisco, del tema de la demanda contratada. Acá es muy alta la demanda contratada Y sí, y eso suele ser un costo ineludible. exactamente. Sí, Claro. Bueno, Pero muchísimas la verdad que gracias. también, perdón, el costo de inversión, incluso en dólares por kilowatt instalado, por más de que yo diga un valor de referencia, bueno, depende del tipo de instalación que se tenga que hacer, si se puede hacer coplanar, si no es coplanar, si el techo es de losas, si el techo es Sí, es el de techo. chapa, si no es sobre techo. Bueno, siempre cuando es sobre techo es más económico. Pero bueno, la verdad que hay que ver el caso y volvemos siempre a lo mismo, el traje a medida. O sea, uno puede tener Exacto. un valor de referencia, pero si no sabemos de qué se trata el proyecto, puede ser erróneo el valor que yo te esté dando. Sí, sí, era solamente para darle dimensión para dimensionar el proyecto, para decir de qué envergadura es. Bueno, ahí dejo mi correo, por Marcelo Susini es mi nombre, ahí yo dejo mi correo en el chat y me hablan por el tema del Power Meter. Perfecto. Muchas Dale. gracias, Marcelo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, no sé si hay más preguntas. Hay alguna más respecto a los granizos, pero básicamente la respuesta es que los paneles están ensayados para soportar granizo entre 2 y 3 centímetros a cierta velocidad. O sea, hay normas probadas y los paneles que se instalan garantizan soportar granizo bajo granizo normales, digamos, estándares entre 2 3 centímetros. Si cae un meteorito, obviamente no va a estar, no lo va a soportar, pero responden ciertas normas internacionales la mayoría de los paneles, ¿no? Y Después, además, me sumo a lo que lo que dijo recién Lisandro, desde que ocurrió el temporal hace 2 años, que afectó, por ejemplo, en gran medida Bahía Blanca, nosotros estamos recomendando asegurar los proyectos, que antes tal vez no nos parecía necesario, por esto que decía Lisandro, bueno, se puede asegurar los proyectos también. Yo quisiera hacer una consulta respecto de la entrega de energía eléctrica a la red. Si existe, dado que conozco un caso
en el que la empresa distribuidora le exige un seguro por lo que podría ocasionar las perturbaciones que podría ocasionar el que está entregando a la red. No, seguro no conozco de seguros que hagan sacar. Sí para potencias, por ejemplo, lo que son para la ley de generación distribuida, si no me equivoco, es más de 25 megas. O sea, un panel, instalar 25, 100, 200, 300 kilowatts no es un problema para la red, no va a generar ningún problema. Ahora, instalar una planta de 25 megas, sí. Y sobre eso hay ciertos procedimientos de CAMESA que hay que cumplir, estudios eléctricos previos que hay que presentar para esas potencias ya más grandes, ¿no? O sea, pequeños Eh, paneles no van a complicar la red en general. Ahora sí, sí hay un montón de pequeñas instalaciones, eso yo lo vi en algún momento en España, ahora en Sevilla se empezaron a dar cuenta que lo que es generación distribuida en gran escala, la sumatoria de todas esas pequeñas generaciones sí elevaban la tensión de la red, por ejemplo. Entonces, pero se empezaron a dar cuenta después de haber instalado, no sé, muchos gigas de paneles, todo pequeñas instalaciones distribuidas claro, aisladas, ¿no? Pero acá entiendo que ahí no, lo que es, claro, entiendo que ahí lo que sucede es que una suma de muchos sí, pequeños se convierten en uno grande, exacto. pero no es el caso del que yo estaba consultando, Ujú. al cual se le exigía por parte de la distribuidora que, bueno, como dentro de la provincia de Buenos Aires hay más de una empresa distribuidora y hay distintas formas, digamos. En este caso se Ujú. exigía un seguro. Es muy raro. O sea, no, la Sí, ley de yo no, generación no lo distribuida escuché no habla tampoco. de eso. No. Sí, no habla eso de la ley de generación distribuida. En realidad en provincia de Buenos Aires lo que hay cooperativas y cada cooperativa ha puesto, bueno, hay distribuidoras también, pero las cooperativas más que nada han puesto ciertas condiciones en particular que cada una quiso, ¿sí? Más allá de lo que es la ley de generación distribuida. Entonces, bueno, no es algo estándar, en definitiva. Ok, gracias. No está bien. Muchas gracias. ¿Tenemos algo más? ¿Alguna pregunta más? No, hay alguien acá, Juan Rodolfo Palacios, que preguntó empresa que se pueda encargar de la instalación de paneles en la planta donde se trabaja en La Rioja. Si nos quiere dejar el contacto, le escribimos, o si no, que nos Vale, escriba, están los datos ahí abajo, es indistinto. No sé si sigue él en el encuentro, si no, bueno, después tratamos de escribirle con la lista de participantes y ya está. perfecto. Bueno, ya estamos en tiempo de la reunión. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Muy interesante todo el contenido que han compartido. Gracias a todos por la participación. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. La próxima es, si mal Chao. no recuerdo, de ISO 50001, si mi memoria no me falla. Sí, semana que